la inconfundible onda musical. Además de mí, reciban los buenos días del profesor Kelvin Mejía. Buenos días, Candelario, Rosario, Vicioso. Jeffrey, como todos los domingos, un placer y saludo a los amigos que nos recompensan o nos galardonan con su audiencia. Sí, hoy domingo 29 de diciembre del año 2024 estamos a horas del fin del año 2024 y el comienzo del año 2023. Este programa, como todos saben, se transmite por la frecuencia 1150 AM de la inconfundible onda musical y también a través de todas sus redes del sistema electrónico. Pueden ahí escucharnos y vernos all over the world, en el mundo entero. También a través de mis cuentas de Facebook nos pueden ver y escuchar. Kelvin, el año está terminando, las fiestas de Navidad, la cena de Nochebuena ya pasaron, las paradas de autobuses están repletas de gente viajando a las ciudades del lo que llamamos el interior del país, aunque uno dicen que la capital es parte del interior también, porque todo lo que es el territorio de la República Dominicana es como un saco, que todo lo que tiene adentro está adentro y la capital es parte del país. Entonces eso de que van al interior del país, como que la capital está en el exterior. Bien, a los pueblos, a las diferentes áreas, de tanto del este, del oeste, del norte, del noreste, en fin, a juntarse con sus parientes, a pasar la Nochebuena, a recibir la Navidad. Tú sabes también, la gente eh, celebra, toma tragos, se desbordan a veces y no deja de aparecer sus muertos. Sí, otro fin de semana ajetreado, carreteras muy transitadas, ya con un objetivo diferente. El primer fin de semana fue el fin de semana de la Nochebuena, la Navidad, y este será el del recibimiento del nuevo año 2025, que ya como señalaste está al doblar de la esquina. Lo que siempre hemos pedido es la prudencia y la tranquilidad, que la gente no se vuelva loca, que piense que hay un mañana, que se cuide, hay cosas de las que hay que cuidarse, los excesos por supuesto, el alcohol, que a veces la gente se vuelve loca y empieza a beber como que es agua que está bebiendo, o como que el romo se va a acabar. Nah. Como que la bebida se va a Sí, se va a acabar acabar y hay que aprovechar. y las fábricas encendidas, No, no, llenando botellas. llenando botella, porque ese es el objetivo. Y en la otra parte, la comida. Ah, La gente come en demasía. como que no comieron durante el Es año. lo mismo, que se va a acabar la comida. O sea, la templanza y la prudencia son importantes, importantísimas. Entonces llega un momento en que eso pasa factura, muchos dolores de estómago, eh, por alimentación, intoxicaciones. Eh, y otra cosita que yo pienso que contrario a años anteriores ha ido controlando un poquito más es los disparos al aire con los famosos fuegos artificiales que gracias a Dios han disminuido mucho. Entonces, para todo prudencia es lo que se pide en estos días. Sí, mira, pero ahí hablamos de que la gente se excede en la comida, en la bebida, eh, pero también hay eh, comportamiento, conducta de las personas que a veces como que uno no le encuentra la explicación. Ahí vi en los medios de niños intoxicados porque le dan alcohol, los mismos padres le dan alcohol. Aquí hay esa costumbre, una sociedad
machistas como la nuestra, pues el varoncito lo preparan para que sea un hombre, para que... Y hay una serie de cosas que tradicionalmente en esta cultura, en una sociedad machista, se le son propias supuestamente de los hombres, los varones, y como eso de la bebida, y a veces hay padres y que para que se haga un hombre, para que aprenda a beber, porque el hombre que... y le hacen ese daño a los niños. O sea, vi ahí que el Ministerio de Interior y Policía estaba revisando como a ver si eso legalmente es sancionable y pasarle los responsables de esos menores a, al Ministerio Público. Yo pienso que sí, que aunque no haya una ley que trate sobre eso, pero creo que el Ministerio Público tiene todas las bases legales para esas personas llamarlo, y si no puede enviarlo a juicio, pero por lo menos una amonestación bien fuerte. Son responsables legales de los menores. Claro. Hay una responsabilidad. Sí. Entonces, hay organismos aquí que velan por el cuidado del menor y ante un abuso, un atropello del padre o del tutor, intervienen. Entonces, en ese punto también pudieran intervenir. Deberían o deben intervenir y, como te digo, una amonestación, una reprimenda, y que eso podría ser una charla de 2 o 3 días. Sí, claro. Hablarle amplia y profundamente de su responsabilidad como padre, como tutor de un menor, como responsable de un menor de edad, y que esas cosas como las bebidas alcohólicas son exclusivamente de los adultos. Yo recuerdo que en mi casa, yo no sé si mi papá se excedía, pero a los muchachos no se les daba café. A nosotros no se nos daba café, porque se entendía que se partía de que el café ya eso era como cuestión de adultos. Un niño tomando café de su leche, con chocolate, con lo que sea, pero no nos daban, yo tomé café ya adulto. Yo no sé si es una exageración de mi parte, pero ahí están mis hijos, pueden dar testimonio. Yo nunca tomé delante de ellos. Me iba a tomar una cerveza, como cualquiera, a compartir, pero nunca en mi casa. No. Fue algo que me propuse y lo logré. Y yo pienso que hay ciertas responsabilidades que se deben asumir. Yo nunca he creído que un padre debe exponerse a, a que los hijos lo vean borracho. Sí. Bien, como te decía, también estos sí vienen del exterior. Los dominicanos que se encuentran dispersos en el mundo entero, en Europa, hay en Asia, hay aquí en América, por doquier, están viniendo al país a pasar estos días, este fin de año, junto a los parientes, madre, padre, hermanos, amigos, y como tú sabes, eso repercute también en términos materiales en la sociedad, porque vienen, nunca llegan sin las alforjas, con las alforjas vacías. No, eso es tradicional, esperar algo de los viajeros, ¿no? Ya tienen hasta las medidas de los pies. Yo calzo tanto, el famoso. Yo calzo tanto. No, y lo saben. Ahí saben, cuando sí. vienen esa maleta, vienen SAI para toda la familia, los primos, los hermanos. Sí. Hay quienes piden, pero también ellos siempre vienen con las alforjas. Sí. Con algo. Sí. Dentro de las alforjas siempre viene algo para los parientes. El dominicano es muy solidario. Además de que viven constantemente mandando. Ya tú ves ahí las informaciones del Banco Central que lleva esa cuenta de cuánto entran en remesas. Que es mucho. Mucho dinero. Claro, y sin eso, esta economía no fuera lo que es. Bueno, hablan La remesa es un componente muy importante del PIB dominicano. Hablan de lo que aporta el turismo y las remesas. Sí. Que son
Bueno, muchos dólares. para un país que no exporta o no produce para exportar Que no exporta en esos niveles. en esos niveles, bueno, pues las remesas y el turismo son los principales generadores de dólares. Sí, sí, hasta ahora, esas remesas. Sí. Vienen dólares y vienen euros. Sí, 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 sí. Eso, importante. Bien, en estos días se conmemoró el nacimiento de un personaje. Bueno, a los amigos del programa que ya en el último tramo del programa vamos a hablar a propósito de las declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de que los Estados Unidos deberían recuperar la administración del Canal de Panamá. Vamos a aprovechar y haremos un esbozo de la historia de ese canal, cómo surge, cuándo surge, en fin. Pues sí, el señor se conmemoró su nacimiento, fue Ángel Miolán. Ángel Miolán. Ángel Emilio Miolán Reynoso, uno de los fundadores. Sí, dajabonero. Él participó en el año 1934 en la conspiración que se organizó ahí para eliminar a Trujillo. Eso fue develado y cayeron presos. Ahí estuvo Juan Isidro Jiménez Grullón, Loviola, Ariza, en fin, muchos. Y él pudo, porque él era de Dajabón, pudo caminar hasta Dajabón, cruzar Haití y luego llegar a Cuba. Y allá participó en la fundación del PRD. Una de las cosas, perdón, que siempre es bueno señalar, porque aquí suele indicarse o sindicarse a Haití como generador de males, pero Haití siempre fue un refugio para los patriotas dominicanos en todas sus luchas. Pregúntaselo a Luperón y a Lili, compadre. Andrés Navarro. A Manuel Jiménez. Manuel Jiménez. Francisco de Rosario Sánchez. Entro por Haití porque no puedo. Por otra parte. Bien, Ángel Emilio Miolán Reynoso, nació en Dajabón en 1912. Y ya dije que participó en esa conspiración, pudo abandonar el país. En Cuba fue junto a otros, por parte de los fundadores del PRD, se mantuvo en esa lucha permanentemente. Y tiene el mérito también de que luego de ajusticiado Trujillo, él fue cabeza de esa trilogía que en representación del PRD arribó aquí el 5 de julio de 1961. Se puso a la cabeza del PRD y fue el organizador del PRD luego de la muerte de Trujillo. Bosch vino en octubre y ellos llegaron acá en julio. Y ese periodo hasta la llegada de Bosch, quien la encabezó fue Ángel Miolán, que tuvo que desafiar el clima que había porque los Trujillos salen en noviembre. Reciente el ajusticiamiento. Se dice que Petán Trujillo y Ludovino Fernández, Petán Trujillo y el de acá del este, Félix W. Bernardino, que se rifaron que quién eliminaría a Ángel Miolán, que se rifaron que quién lo eliminaría, quién le correspondería. Pero Miolán cumplió un papel fundamental, un papel de una importancia capital en ese periodo de democratización de la República Dominicana. Luego Bojega, que ya era la cabeza principal, la figura principal del Partido Revolucionario Dominicano, y bajo su liderazgo y su candidatura pues gana las elecciones. Pero Bosch tenía un problema, que era, como dicen, el medio rosca izquierda, tenía una tendencia a entrar en conflicto
por los demás. Y entró en conflicto con Ángel Miolán y hubo una... Pero en Ángel Miolán se cumplió un aniversario más de su fecha de natalicio, que en paz descanse, vivió 98 años. Sí, sin duda un contribuyente valioso sí. a la democracia dominicana, como lo fue el PRD en pleno, en esos años turbios y difíciles sí. para nuestra vida democrática. Y como es la historia aquí en la República Dominicana, el PRD anda por ahí. Antes era el buey que más jalaba, ahora anda por ahí como un becerrito bien flaco. Ya no está jalando, ¿no? Ya no está jalando. No, ese partido se lo embolsillaron y lo volvieron nada, lamentablemente. Porque, yo digo lamentable, porque aunque uno no milite en esos partidos, pero aprecia que sean fuertes, porque eso fortalece la democracia. Fortalece la democracia y lo sabe que en el sistema democrático el partido político es el instrumento, es la vía sí. para llegar al poder. Exacto. A través de elecciones. Entonces debe haber partidos fuertes. Para democracia fuerte. Aunque ahora hay una polémica ahí con relación a las candidaturas independientes. A la decisión del tribunal. El Tribunal Superior Electoral, que dicho sea de paso, nos entretuvimos hablando ahí de habían sido la Nochebuena, la Navidad, y tengo aquí el periódico que hay un titular sobre algo que dice Subero Isa y del Tribunal Constitucional. El primer titular que tenemos acá, el más importante o que más despliegue tiene, es de valoran Junta Central Electoral entre las más confiables de América Latina. Latinobarómetro, una entidad privada, la coloca en el quinto lugar en un estudio realizado en 17 países, solamente detrás de Chile, Uruguay, México y Costa Rica. El siguiente, no ha tenido muertes, o sea que la República Dominicana no ha tenido muertes por COVID durante este 2024. Muy bien. Qué bueno. Más de 395,000 viajeros se movilizan por el AILA. Estamos hablando de 395,000. Casi 500,000 de personas. Sí. Y hay prácticamente 400,000. Eso es este fin de año. Sí, es fin de año. Se supone que lo que queda van a llegar más. Bien, aquí está lo que dice Subero Isa a propósito de la sentencia del Tribunal Superior, del Tribunal Constitucional. Anticipan choque de poderes del Estado. Entonces, vamos aquí a la página 4. Dice sentencia, Tribunal Constitucional, traerían problemas. Jorge Subero advierte sobre choque de trenes entre poderes del Estado y por esa alta corte asumir atribuciones que alega no son de su competencia. Hay unos que han visto eso bien, este abogado constitucionalista, Eduardo Jorge Prat, la elogió, la vio muy bien. Otros abogados de relieve la han visto muy bien, otros no. Acabo de leer ahí lo que sostiene Subero Isa. Dice que es una atribución que no le compete como tribunal. Habría que leer la información completa, que seguro apunta que eso es atribución del Congreso. Bueno, a mí la voz del magistrado me parece autorizada siempre, aunque hablar de que no le compete al Tribunal Constitucional cuando se habla de derechos ciudadanos es algo que habría que ver, o sea, en que él se basa para hablar de su incompetencia, porque estamos hablando del derecho que le asiste a cada persona a elegir y ser elegido, y aquí
hay que demostrar dónde estaría el fallo del Constitucional. Yo no he leído las declaraciones ni en qué se basa, pero siempre he respetado las posiciones del magistrado. Veremos. Fíjate, él se ha dicho, porque ya he visto, he escuchado a postulantes en los medios y también en los medios escritos acerca de la competencia del Tribunal Constitucional. No soy abogado. Entonces, el Tribunal Constitucional tiene un rol muy importante. Ahora, el Tribunal Constitucional, que es donde se dirimen aquellas cosas si violan o no violan la Constitución, si están dentro del marco de lo que la Constitución acuerda, establece. Ok, eso está bien. Pero él dice que esa ley tiene cosas que afectan en lo fundamental, cuestiones de orden constitucional y de orden de derecho, como por ejemplo, eso que tú acabas de decir, los derechos que tiene cada persona de elegir y de ser elegible. Sí. De elegir y de ser elegible. Por ahí estaría bien, pero entonces tendrías que leer lo que dice, el contenido de lo que dice la información que le atribuye a Subero Iza, para ver, porque es un abogado que fue presidente de la Corte Suprema y son gente que no podemos negarle su capacidad. No, claro. Como él deslinda el papel del Congreso, el papel del Tribunal Constitucional en ese caso específico. Sí. De todos modos, el tema ha dado mucho de qué hablar, sobre todo en el ámbito político. Y va a seguir. Y va a seguir porque afecta a los partidos. Afecta a los partidos. Lo que afecta a los partidos es un tema que va a estar siempre en la palestra, en primer orden. Porque aquí, y si hay algo por el que yo me alegré de la sentencia del tribunal, es que los partidos monopolizan todo. Lo monopolizan. La vida política de este país gira en torno a los grupos políticos. Entonces, yo no estoy diciendo que lo que el magistrado diga obedece a intereses de algunos partidos, porque él tiene su propio criterio, pero vamos a escuchar muchas opiniones en contra. A primera vista me parece fascinante, me parece interesante todo lo que tenga que ver con el fortalecimiento de la democracia dominicana y el hecho de que el ciudadano, sin estar entrampado en esos partidos, tenga derecho a su participación política. Pero como tú dices, ellos son abogados, son expertos en la materia, yo no lo soy, pero tengo un punto de vista. A mí me pareció en primera instancia muy interesante la sentencia, que te permita a ti postularte al margen de los partidos políticos. Eso para mí es fortalecer la democracia. Pues sí, mira, sí, eso es desde un punto de vista fortalecer la democracia. Y además también está consono con lo que la establece la Constitución de la República, de que todo el mundo siempre que cumpla con los elementos legales, morales, en fin, tú tienes derecho a elegir y a ser elegible. Entonces, pero ¿por dónde viene la reacción de los partidos políticos? Que ellos tienen el monopolio de eso. Pueden verse afectados directamente, que les resta quizá poder, autoridad, para manejar todo lo que concierne a las candidaturas, porque habría que hacerlo como hasta ahora, a través de las estructuras partidarias. Y ellos cuentan con el monopolio de... he visto argumentos ahí que eso podría abrir más espacio a dinero sucio de esta práctica, que si el narcotráfico, que si aquello, que si lo otro, pero hasta ahora se ha evidenciado por muchos casos que han estado incursionando
gente vinculada a... Hoy no hay hasta congresistas, diputados condenados y extraditados. Y condenados. Bueno, pues entonces que busquen otra manera de protestar, de no ver a bien esta medida, pero no creo que sea una razón válida, porque ese asunto del narcotráfico permea todo. Entonces, bueno, yo pienso que hasta ahora el debate, y siempre es interesante que los debates se manejen con altura y escuchar todas las voces. Con un fallo como este de ahora, Antonio Marte y el padre de la patria, Juan Uvieres, ¿no hubieras entendido que formar partidos políticos? No, se hubiesen lanzado directamente. No tendrían que estar solicitando reconocimiento ni cosas, y gastando dinero en un pool de ¿cómo se llama esta gente? Digitadores. Antes eran mecanografistas, haciéndole los listados para ser sometidos a la Junta Central y le apoyan. Alquilando locales por 3 días. ¿Por 3 días? Sí, para que cuando pase la Junta, porque tienen que tener un número de locales. Sí, una representación, en una determinada cantidad de pueblos, de ciudades. Entonces, con una lata de pintura y la sigla del partido, ya eso es un local. Es cuestión de que cuando pase la gente vea el asunto. Hasta que los representantes de la Junta pasen. Exacto, porque, ¿verdad? Pero es interesante que todo lo que se mueve aquí, a través de la vida partidaria, nos mantenga como tan entretenido durante el año completo, porque ni siquiera es en los periodos electorales. Nosotros estamos sumergidos en política permanentemente. Bueno, porque la actividad política aquí es una de las actividades más lucrativas. No a ningún político de relieve le puedo decir esto, me va a decir que... Pero realmente la actividad política es muy rentable, muy reditable. Y por eso tantos aspiran a diputados, aspiran a ministros, en fin. Pero lo que nosotros señalamos el domingo pasado es que vemos a bien, pero claro, con su regulación. Claro, lo que apostamos por regular, ¿verdad? Porque tampoco van a abrir las compuertas para que todo el mundo... Y entonces, porque eso le traería un problema serio, complejo a la Junta, manejar todo eso. Aquí hay gente que dentro de los mismos partidos políticos se ponen a armar proyectos de aspiraciones y no aspiran a nada, porque hay ya una cultura de que yo pertenezco al partido político tal, comienzo a aspirar a diputado, pero al final de cuentas eso me permite movilizarme, moverme, me voy dando a conocer y con un objetivo, negociar y asegurarme cosas. Yo no sé hasta dónde la política, la práctica política no debería estar alentada por estas vainas, no lo sé. A veces pienso que quiero ser como más moralista, como más ético, pero yo armarte un proyecto que estoy aspirando a alcalde cuando no estoy aspirando a nada, lo que ando es detrás de otras cosas. Sí, lamentable. Y eso podría pasar también con esto, que se lancen desde afuera. Y si pues aquí hay personas que te movilizan. Fuera de una comunidad y comienza con un proyecto y te movilizan. Entonces al final, con lo que tú has mostrado ahí, tú puedes negociar con verdaderos aspirantes a una diputación, con verdaderos aspirantes a senador, con un verdadero aspirante a una alcaldía, porque en un arreglo contigo tú le sumas. Correcto. Hay personas también muy buenas que quedan al margen precisamente por ese monopolio partidario y que tendrían en esta coyuntura una oportunidad muy importante para lanzar sus aspiraciones, porque el hecho de que tú tengas que pasar por el filtro de partido
no te garantiza que tú como una persona de bien de la comunidad te cuelgues en una candidatura, porque te torpedean. Te torpedean, pero también hay personas de principios sólidos, sí, de principios recios, que no aceptarían, no entrarían de ninguna manera en negociación con un partido político para ir a través de ellos. Exactamente. No lo hacen. Entonces, a veces, porque el partido político te va a llevar, pero tú vas a tener que acogerte a los lineamientos de ellos. Sí. Tú no puedes... No hay oportunidad para la independencia de Caco. No. 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 Y ellos son celosos con eso. Son muy celosos con eso. Pero vamos a esperar que el año entre. Ya los partidos han hablado de como una especie de coalición para enfrentar eso, unidos todos. Pero ya la sentencia del tribunal está dada. Sí. ¿Por dónde se irían? Por la vía del Congreso. Porque las sentencias del Tribunal Constitucional son inapelables. Exactamente. Eso no va a ninguna otra instancia que las revise, Exactamente. Eso es como el que se murió, que no vuelve. Sí. Pero ya tendremos también la oportunidad de leer más en detalle la declaración de Subero Isa, a ver en qué basa sus argumentos. Sí, sí, eso es cierto. Bueno, y tú sabes que en Puerto Plata en los últimos días estuvo lloviendo muchísimo en toda esa zona ahí del Atlántico, desde Samaná hasta Puerto Plata, pero la más afectada fue Puerto Plata y comunidades incomunicadas, fenómenos naturales. No, y esa zona más, hay una fuerte incidencia de humedad por los llamados vientos alisios que llegan del Atlántico, y Puerto Plata y esa zona es bastante lluviosa. Los daños son fenómenos naturales, nadie lo quiere, pero no hay manera hasta ahora de evadirlo, de impedirlo. Y como siempre, los más vulnerables son los más perjudicados. Sí. Y las autoridades van en auxilio. Sí, lo auxilian. Hasta que llegue la próxima tormenta. O sea, porque el auxilio es darle 2 fundas para que pasen el fin de semana. A veces si se les dañaron las colchonetas, les regalan. Sí, el plan social. También, el plan social. Pero al que pobre no lo van a sacar de pobre, no lo van a hacer rico. No, por supuesto. Las ayudas siempre van a ser, quizás estudio, cosas que tú vas a hacer, planes de vivienda resistente, cosas, que los que viven en áreas de riesgo, sacarlo de ahí, porque que el ser humano es un problema también. Sabemos, ahí tú tienes aquí todos los bordes de las riberas de la Osama, de la Isabela, ahí sí. Casi entre ríos. Sí, y que de alguna manera, y yo lamento que eso no se replique y que no se le dé continuidad de Estado, esos proyectos como la Nueva Barquita tienden a ir eliminando esa problemática. El de aquí de Domingo Sabio. Sí, sí. Entonces, ese proyecto debió seguir como continuidad de Estado, porque ¿cuándo vamos a empezar? O sea, ya se empezó, debió seguirse. Debe seguirse. Debe seguirse. Debe seguirse. Ahí en Domingo Sabio, por ahí, por aquí, por la Ciénega, han hecho algo, y ahí en Domingo Sabio hay un proyecto parecido al de la Barquita, cabeza de un ingeniero de apellido Ramos, creo que como una fundación, y eso le han permitido como que sea el que dirija eso. Esa zona de Domingo Sabio, ahí los guandules, la Guachupita, hace muchos años que no, una persona por ahí, pero la conocí bastante bien. Muy hacinada, terrible. Sí, ese proyecto ahí a la orilla de los Ama, sobre todo el que está en la margen hacia el Santo Domingo Oeste, la parte de los Minas, abajo del puente de la Barquita, esos residentes fueron removidos, y entonces se puso un celo riguroso
para que no se vuelva a construir. La foresta tomó lugar y logró rescatarse el hacinamiento de ese grupo. Entonces, lo que insisto es que ese proyecto debió dársele continuidad y seguir poquito a poquito. Mira, cuando uno va de la ciudad capital hacia Villa Mella, ahí donde estuvo la fábrica de cemento, Colón, cuando tú vas cruzando hacia Villa Mella, a toda tu derecha, ahí comienza eso que le llaman ahí la Sursa. Con la calle esta era la 40, la antigua 40, que luego le pusieron Avenida de los Mártires, y toda la ribera del río, bordeando hacia la parte izquierda, transitando por la Avenida de los Mártires. Eso es un bolsón humano terrible. Eso lo fundaron ahí después de la muerte de Trujillo. Comenzaron poco a poco. Eso lo llenaron. Y tú entras, por ejemplo, por la Avenida de los Mártires, tú entras. Y tú tienes que caminar, casi 1 kilómetro hasta llegar a la ribera del río. Eso hacinado. Hacinado, tú vas a penetrar a través de los famosos callejones, intersticios, cosas, porque no hay una calle. Y eso es amplio. Muy amplio. No, y las infraestructuras, porque el Estado se ha adaptado a ese desorden y le ha tenido que llevar escuelas, clínicas y algunos servicios. Bueno, pero que lo que tú decías, eso siempre ha estado en mi cabeza desde hace muchísimos años. Por ejemplo, la inversión es muy fuerte y este no es un estado con tantos recursos. Pero sí ir trabajando poco a poco en esas áreas así. Con los planes de Balaguer, haciéndoles edificios multifamiliares y cosas, y urbanizando eso, saneando eso, haciéndole escuelas, canchas, claro, las iglesias también. Ahora la iglesia evangélica ha crecido muchísimo. Mucho. Y ahora habría que hacer una católica y una evangélica. Y creo que es justo, porque si hago una católica, debo hacer una evangélica. Los evangélicos han ido en ese sentido un poquito más, han cargado un poquito más pesado, ¿no? Porque el Estado, bueno, también un asunto de contrato, de concordato, que permite ciertas facilidades para la llamada iglesia oficial. Pero eso no impide que se le pueda hacer una a los evangélicos también. Claro que sí. Yo no estoy con ninguna. No, pero es justo. Es lo Yo justo. No voy a ninguna. No es lo justo. Y el católico reconoce que sí, que si a ellos le construye una, a los evangélicos también. Pero los evangélicos son medios radicales. Son buenos. No, yo no he dicho que son malos. Pero son, como se decía, la política, la ideología política, se usaba mucho el término sectarismo. Sí. Los evangélicos, eso que aquí denominamos evangélicos, que andan a veces ahí con un megáfono pidiéndole a la gente que se arrepienta, que hay que estar preparado porque la venida del Señor se acerca. Son sectarios. Sí, y también personas que creen que tienen una responsabilidad, y yo desde ese punto de vista lo entiendo. Hay gente que cree que es una misión y lo toma muy... A mí lo que no me gusta es la charlatanería y la hipocresía, pero hay mucha gente que están convencida de que hacen lo correcto y lo hacen, y mientras no estén, ¿verdad? Bueno, de alguna manera violan los derechos del que quiere dormir un poco, sí. Pero son gente buena. Pero ya eso es de las leyes del país, sí, de las sí, autoridades, sí. Que le hagan entender que por el hecho de que usted esté predicando la palabra y que por el hecho de que usted esté cumpliendo con los mandatos del Señor, no le da a usted derecho para las 11 de la noche, donde su iglesia, su local está radicado, con innúmeras familias trabajadoras, que los niños tienen que ir a las escuelas, pero que ya lo que no son niños, que son adultos, tienen que ir a las universidades
y entonces usted tiene que someterse a las leyes como todo el mundo. Sí. Porque aquí pasa lo siguiente, tú estás al frente de tu casa, hay uno con un megáfono ahí, tú le sales, pero mi hermano, mire, aquí está mi esposa, aquí está mi madre, que está, que sé yo qué. Así fácilmente que se te reprenda, que ese Satanás que te está usando, te ha tomado a ti como para... No, eso no es así, eso no es así. Pero yo prefiero eso a que me reprendan. No, claro, porque hay otros que salen con un machete, así que no te meto una pistola. Entonces, yo pienso que la regulación debe ser para todo el mundo. Para todo el mundo. Como está contemplado. Como lo contemplan las leyes. Exactamente. Pero hay unos vecinos que son con esa música, esa cuestión, funesto. Bueno, pero como hace mucho que tienen un machetón y van y te hablan primero con... y luego van con el machetón. Bueno, lo importante es hacerlo, ¿verdad?, por los canales correspondientes, sí, aunque a veces no funciona. No, y además, mira, hay una anécdota que a menudo la digo y me ocurre ahora, que un señor le presta un dinero a otro, y yo te lo pago y te lo devuelvo el sábado. Y pasa un sábado y pasa el otro y pasa el otro, y va y le cobra y dice, no, yo te lo voy a pagar. Y cada vez que vaya se lo recuerda, yo te voy a pagar. Y un día le va con un puñal y se lo pone en el pecho y entonces el deudor dice, pero espérate, las cosas no son así. Y le dice el otro, entonces, ¿cómo que son? ¿Y cómo es que son? O sea, si te llama la atención y tú no te esperas, quizás en ese momento yo no voy a pensar, déjame esperar el lunes para ir a la fiscalía. Es ahora. Es que son fallas estructurales, ¿sabes por qué? Porque si se fuese estricto en la denuncia y el cumplimiento de la denuncia y las sanciones correspondientes, entonces ya hace rato, porque de todos modos hay que reconocer, se ha mejorado muchísimo en eso, pero el ser radical en eso es importantísimo para acabar con ese desorden de audio que tenemos en República Dominicana. Las autoridades deben funcionar y deben convencerlas, por ejemplo, comenzando por los líderes, para que bajen en línea, que ellos le obedezcan, porque no puedo yo personarme en cualquier momento, en cualquier punto, sobre todo donde, pues, si estoy en el desierto o en la selva, pero un conglomerado donde vive tanta gente dedicada a cada uno yo con una bocina de un partido político, de una iglesia, lo que sea, o promoviendo aquí hay unas plataneras también que se preparan 7 horas. Mira, yo tengo un familiar que vive en Estados Unidos y hace trabajo de remodelaciones y viene. No, primo, porque aquí lo único malo es que yo no puedo alargar las horas de trabajo porque de que llegan las 6 de la tarde ya tengo que parar los taladros y todo eso. Pues bienvenido a la civilización, primo. Eso es lo que hay y así debe ser. Bien, vamos a hablar de esto, profesor Mejía. El señor Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, ha dicho que el canal de Panamá, como se le ha denominado siempre, debería retornar a los controles de los Estados Unidos. Y entre otras cosas dice que han estado estafando a Estados Unidos en el canal, y hasta dice que ese acuerdo a que llegaron el presidente Jimmy Carter y Omar Torrijos. Acuerdo Torrijos-Carter. Sí. Dice que fue algo ingenuo, algo insólito, hecho por el presidente Carter, que está vivo por ahí como con 102 años. Una tontería que no le ve explicación a eso. Eso ha causado ya ciertos revuelos en América Latina y hasta hay ciertos atisbos de alineaciones para enfrentar eso. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se pronunció naturalmente contrario a eso.
Hay muchas personas que ven a Trump como un loco o como alguien, digamos, que no piensa lo que va a decir. Y contrario a esa persona, déjeme decirle que sí, que Trump piensa lo que va a decir. Y lo que dice, lo dice siempre motivado. ¿Tú crees que él ha adoptado esa forma, su supuesto carácter? Sí. Es que, aunque tenga algo de eso, pero se apoya en eso, pero previamente... Trump es un hombre que lo que dice, sabe si va a ser controversial. Y en medio de esa controversia, entonces, conseguir sus objetivos. Y se ha rodeado de gente también. Claro, hay ciertos niveles de que no comparto con él en términos personales y con ese grupo. Pero es que Trump le fascina negociar. Y si él ha saltado a la palestra con el tema del canal, es porque hay digamos, un objetivo de la administración Trump, y es detener de alguna manera el avance que China tiene en América Latina. Y yo pienso que por ahí anda el asunto del canal de Panamá. Se está hablando de la construcción de otro canal por Nicaragua, sí, que también en el periodo del siglo XIX, el siglo antepasado, se estuvo contemplando. Fue lo primero que se contempló. Sí, por Nicaragua. Sí, por Nicaragua. Luego por Nicaragua. Entonces, creo que el gobierno de don Daniel Ortega Saavedra y de su esposa, doña Rosario Murillo, que tú sabes que están en un grupo de unos 5 o 6 países. Está Cuba y está Venezuela y están ellos, en fin, que tienen posiciones políticas contrarias a las políticas norteamericanas, y tienen su acercamiento. Y que se habla de la construcción de un canal por ahí. Entonces quizás Donald Trump se esté adelantando. Si los chinos, si ese canal llega a construirse, ellos serían muy influyentes, cierta medida determinante, y tendrían ciertos poderes ahí. Sí. Pues ellos... Pero ¿crees tú que es posible? ¿Habría alguna posibilidad de que ellos llegaran a volver a controlar eso como hasta 1977? Aunque los acuerdos fueron firmados en esa época, pero el canal pasó a control de Panamá en 1999. Yo no creo que sea posible el control, porque hay implicaciones políticas muy grandes, sobre todo en términos de soberanía, y los norteamericanos han quedado muy mal parados en términos del continente por esa política de injerencia que han tenido y que tuvieron de una forma, digamos, absoluta en un periodo largo. Sí, y de intervencionismo. Sí. Entonces, hay ese sabor. Yo lo que creo más bien es que Trump busca alguna especie de negociación. Está llamando la atención para negociar sobre el canal y algunas condiciones que permitan alejar a otros competidores geopolíticos y permitan posicionar a los Estados Unidos. Eso es lo que yo pienso, porque no creo que hable asunto de intervención ni de arrebatar a la fuerza, porque eso se descarta. Entonces, pienso que por ahí anda el asunto, como por yo quiero que nosotros acordemos ciertas cosas que nos permita consolidarnos a nosotros y alejar a esos competidores, sobre todo China. Para el que nos está escuchando o viendo a través de las redes, América es, digamos, un cul-de-sac, como le llaman, ¿verdad? Un callejón sin salida. Sí. El océano Atlántico no tiene continuidad más allá de las costas mexicanas y norteamericanas. Entonces, esa franja bien estrecha que se contempla para poder salir al Pacífico es lo que se llama el canal de Panamá, y ya tú mencionaste el canal de
Nicaragua, el proyecto. El proyecto. Y yo pienso que es por ahí que anda más porque Trump es un negociante, Trump es un empresario, más por acercarse y decir, bueno, vamos a... Ahora no solamente empresario. Bueno, político presidente, ¿verdad? Que ya toma funciones en pocos días, entra en funciones. El 20 de enero. Entonces yo pienso que sí, que él de alguna manera está llamando la atención para que, no sé en el fondo cuáles son los puntos que plantea, pero me parece va más por ahí. Mira, más por ahí. El origen de Panamá, porque Panamá era una provincia colombiana y siempre por un buen tiempo hubo esos deseos de separarla de Colombia. Y ya ahí en los últimos años del siglo XIX, unas situaciones políticas internas en Colombia, donde hasta se llegó a negociar esos asuntos. Los Estados Unidos le interesaba la construcción del canal, porque eso originalmente quienes tenían ese proyecto eran los franceses. Sí. Franceses. Pero tuvieron unos inconvenientes ahí entre económico y la misma geografía. Sí, la misma geografía. Le dieron duro y eso entró, como se dice corrientemente, medio en quiebra. Sí. Entonces, los Estados Unidos, al estar al tanto de la situación que se daba entre esa parte de Colombia y Colombia, el país, ellos se dan cuenta que tienen una gran oportunidad ahí y comienzan a respaldar los grupos separatistas. Sí. El cabeza de eso era un señor llamado Manuel Amador Guerrero, que pasó a ser después luego el primer presidente de esa zona. Entonces entraron en unos acuerdos con los rebeldes y consiguieron la concesión de la construcción del canal. Sí. Pero naturalmente con unas condiciones de ellos ser los que controlaran, los que tuvieran la administración, el control pleno del canal de por vida. De por vida, porque los primeros acuerdos contemplaron eso. Sí. De por vida. Los franceses que ya tenían experiencia con el canal de Suez. Sí. Pero cuando hablamos de geografía es porque no es el mismo territorio. No. Egipto es una zona plana, arenosa, donde no hay que hacer grandes movimientos de tierra, ni la geografía presenta tantos retos como las selvas panameñas del Istmo, y la construcción de esclusas, de lagos artificiales, las enfermedades, la fiebre amarilla diezmó mucho de los trabajadores, causó la muerte a muchos trabajadores, y los franceses se vieron obligados, después de quebrar, a retirarse. Ahí donde entra. E inclusive creo que los franceses le vendieron el derecho. Por un buen dinero. Y me parece que el que estaba encargado de la obra llegó a ser hasta representante del exterior de la República de Panamá en sus inicios. Y ahí donde se firman los tratados que le dan a Estados Unidos. Porque es lo que quería recuperar su dinero. Le dan a Estados Unidos la posesión del canal de por vida. Se habla de 40 millones. 40 millones. Que para la época. No, muy bueno. Y para ahora también. Bueno. Jeffrey. Quítamele unos 6 y déjame 4. Con 4 lo hacemos. Como quiere mucho, Sí, okay. En ese mismo tenor, con el respeto que ustedes se merecen y su radio audiencia, el canal de Panamá, que ustedes resaltaron algo que jugó un papel increíble, lo que fue la fiebre amarilla, y que se originó ahí un insecto que hoy en día es muy repudiado por los seres humanos, el mosquito, lo cual se llevaron un sinnúmero de vidas, entre ellos grandes ingenieros, sí. Y por ende fue que uno
solaya rápido el tiempo que permaneció esa construcción, la geografía, ni hablar, y por cosa de la vida, el día de inauguración entró un famoso temblor de tierra, lo cual dijeron, bueno, este es un canal de verdad. Gracias. Sí, la fiebre amarilla es un factor que tuvo mucha incidencia aquí en América a partir de lo que se ha llamado el descubrimiento, porque incluso cuando la Armada Invencible Sí, se organizó en Francia para la recuperación de la colonia, sí. encabezada por Víctor Emmanuel de Leclerc, Cuñado de Napoleón. El gran fracaso también se debe a la fiebre. las enfermedades diezmaron a los franceses y eso ayudó mucho a la parte haitiana. Bien, pero en este aspecto del Canal de Panamá es bueno que aprendamos a leer cómo las naciones fuertes, cómo los grandes, siempre basado en su poder, Sí. en los recursos, logran manejar las coyunturas políticas y económicas geopolítica a su conveniencia. Los Estados Unidos entraron, este grupo de rebeldes encabezado por Amador, que al principio no era él, era otro señor, pero él entra y termina siendo en la cabeza, entonces es una llamada ahí que suene. Bien, entonces él termina haciendo la cosa, se pone a la cabeza del movimiento, sí. Negocia con los norteamericanos y los norteamericanos se alzan con el control de Panamá, del control del canal, monopolizan todo el trasiego de embarcaciones Sí. desde el Pacífico hacia acá, hacia el Atlántico, y es cuando Omar Torrijos ejerció la presidencia en Panamá, que se entran en unas negociaciones y los Estados Unidos acuerdan devolver la administración del canal. Para los 90. Sí, las negociaciones. Eso comienza en el año 1977. Sí, pero la devolución se realizaría en 90-2000. Sí, el acuerdo se firma. El acuerdo se firma creo que en el año 1977. Fueron invitados muchos presidentes a esa firma, a esas cosas, y asistieron. Pero la entrega del canal a Panamá es en 1999. Okay. Pero las negociaciones se vinieron y concluyeron en 1977. Sí, claro. Cuando se firman el acuerdo. Sí, 1977. el acuerdo de evolución. Sí, está en la presidencia Carter, por supuesto. Jimmy Carter. Y en Panamá, que poco tiempo después, el avión donde se transportaba Omar Torrijos colapsó, ya tú sabes. Entonces, sí, parte de lo que está ahora en la palestra a nivel internacional, con las amenazas de Donald Trump de intervenir, pero Trump que hereda básicamente, o hereda no, sino que está viendo como un resurgir de la política de la fuerza está ganando auge y terreno, pues por lo menos a través de la palabra trata de reubicarse, de replantear situaciones que le sean favorables a los estadounidenses. Y no solamente es el tema del canal, él también ha manifestado el deseo, que ya lo había manifestado en su primera administración,
de poseer a Groenlandia, de que se la vendan, que Dinamarca le venda a Groenlandia. También ha hablado de México y el problema fronterizo. El problema, bueno, él le dice que va a acabar con la... con el narcotráfico, ¿no? No, y con Las- con la vuelta La vuelta por México. con México. Va a acabar con eso y que También con Canadá, que no se acostumbra a chocar con Canadá. sí, él habló de Canadá y de México. De Se México. lo mete en conflicto con la presidenta de México, la Claudia Sheinbaum, y el de primer ministro canadiense Justin Trudeau. Pero él se mete en sus problemas y hasta ahora ha salido de Sí. sus problemas, ha fundado muchas empresas, han terminado en quiebra, han sido sometidos, ha salido siempre bien de sus cosas. Ahora mismo, en las elecciones pasadas, cuando perdió de Joe Biden, ya tú sabes lo que pasó, la instigación para que ocuparan el Capitolio, en fin. Salió bien de todo eso. Y unos juicios que tenía ahora, que fue condenado, hallado culpable, cómo le desestima todo eso, porque en los Estados Unidos hay una ley que el presidente no puede tener en ejercicio, no puede estar bajo juicio, sometimiento, pero ese tipo de... lo limpiaron de todo eso. No, y una de las cosas que aspira a hacer cuando llegue a precisamente absorber a los vándalos del Capitolio. Ah, sí, de darle... Esos muchachos buenos, indulto. ¿no? Él le llama muchachos celosos, buenos. Bueno, pero Biden indultó a su hijo Hunter Biden. Sí, que bueno, no hemos hablado de eso, pero ¿qué te puedo decir? Pero yo me pregunto, ¿y cómo la Constitución de la República puede permitir a un presidente o a un funcionario de jerarquía que si un pariente directo como un hijo esté involucrado en cuestiones de orden judicial, él tener la potestad legal de ciertos fallos del sistema? No, los sistemas no son perfectos. Entonces hay algo que revisar en esa democracia. Y es precisamente eso, hay un choque ahí de intereses muy fuerte. Que indultar a un familiar directo. Bueno, se han dado perdones hasta para sí mismo. Yo creo que Trump en una de sus administraciones se perdonará. se perdonó a sí mismo. Bueno, Donald Trump. Bueno, él ha dicho ahí que los inmigrantes, por ejemplo, esos inmigrantes que hayan tenido algún problema judicial, Es para afuera que van. para afuera que van. Entonces, en los Estados Unidos, yo mismo conozco personas que tienen 30 y pico de años en los Estados Unidos. Entraron de manera Ilegal. y permanecen en los Estados Unidos. No han regularizado Aunque no todo, perdón, no todo el que ha entrado ilegal y se ha quedado, sino que han entrado con visa de yo paseo conozco que han entrado de manera ilegal. ilegal. Yo conozco que han entrado de manera ilegal, Bueno, con machete. Eso de la vuelta por México fue un escándalo. Sí, pero entraban con machete. Visa falsa. Y si no, ellos te cogían. Te voy a decir, tengo un amigo que tiene como 34 o 35 años en los Estados Unidos. Y él, por vía de un pariente, consiguió una, no sé si era auténtica o falsificaron, una residencia de una persona con un parentesco increíble. Hace como 34 o 35 años, cuando él se iba, nosotros nos juntamos y él me dijo así. Y yo le dije, pero ven acá, y en el proceso que tú tenías no te lo tumbaron. Me dice, pero mira bien. Cuando yo le clavo la vista, lo miro a él, ahí fue que me di cuenta que no era él.
Wow. Y él se fue. Llegó, mostró su... y pasó. Sé del caso de unas hermanas que no son mellizas, pero con un parentesco. La hermana residía legalmente con residencia. Pues fueron un parentesco y la hermana, eso lo hacían, la hermana cogió la residencia, la prepararon para matizarle, afianzarle más el parentesco. Y se fue. Entonces luego mandaban a la residencia y se agenciaban ahí en migración le ponían el sello de entrada. Cuando tú ibas a salir todo estaba bien porque tenía el sello. Eso lo hacían por unas monedas. Esa muchacha se fue y se fue de manera irregular porque ni tenía visa de ninguna especie, ni tenía residencia, ni era ciudadana, ni era nada. Y están en los Estados Unidos. Ya se arreglaron eso. Y hay personas en los Estados Unidos que tienen hasta 40 años que entraron de manera irregular y están ahí sin haber regularizado nada. Bien, hemos llegado al final del programa, ya nos hicieron señal. Muchas gracias le decimos al profesor Mejía y Candelario y Rosario Vicioso, y que el próximo domingo estaremos con ustedes acá en este programa, cerrando la página de la semana.